La muerte de mi madre ha sido un momento muy difícil. Y me presenta con un productor, en ese entonces estaba trabajando él con muchos proyectos de música pop y demás, que es Carlos Lara. Había antes estado en algunos intentos de boy bands. Yo sé que no me imaginan a mí bailando y en el gym, pero sí lo hice. Y en los proyectos que él estaba produciendo, a veces me decía, pues a ver, dame una canción para este proyecto, alguno de Linda por ahí, y empiezas a entrar al mundo de la música. La Trinchera con José Luis Arevalo. Pues créame usted que para nosotros es un verdadero honor tener uno de los extraordinarios compositores, cantantes mexicanos, que además conozco su trayectoria desde muy joven, el gran Leonel García, aquí en La Trinchera con José Luis Arevalo en esta producción de Canal Cero Networks. Leonel, qué gusto de veras tenerte aquí, un muchacho tan talentoso, No, un José gran Luis, compositor, gracias. un gran artista. Un placer, gracias por invitarme, gracias por el espacio, felicidades. Y un placer platicar contigo un rato de lo que ha sido todo este caminito muy divertido. Lasallista, más ahorita platicaremos de todo eso. Absolutamente. Canto en la estudiantina. No, bueno, Sí, ahorita entramos. así Qué, fue. qué gusto tenerte aquí, Leonel. Bueno, estás con un corresponsal de guerra, estamos en una trinchera. Así es. Y yo quisiera preguntarte, cuando tú escuchas el término guerra o ves en la televisión que hay una guerra, ¿qué significa para ti la guerra como tal? Uy, eh, justamente lo pensaba hace un rato, o sea, estaba pensando en eso, eh, porque sé que es algo que haces también. Y pensaba, la primera palabra que vino a mi mente fue infierno, ¿no? Tanto en español como en inglés vino a mi mente hell, ¿no? Es como donde suceden las peores cosas que pueden suceder en la humanidad. Eh, es un proceso, me parece, eh, terrible, aterrorizante. Sin embargo, ha sido un proceso que ha acompañado a la humanidad durante toda la historia de la humanidad. Pareciera como un proceso natural en el ser humano, como el dominio sobre el otro o la defensa de la soberanía o del territorio, ¿no? Y con todas las sutilezas y detalles que podemos hablar al respecto de qué tanto es defensa, qué tanto el ataque preventivo es preventivo, todas esas pequeñeces, ¿no? De cómo comienza una guerra, si es justificable o no, ¿no? Siempre todo ese asunto es como un poco llevándolo al terreno de lo mínimo, hablando de la posesión de armas, por ejemplo, en un país, ¿no? eh, Tener un arma en la casa para defenderte si se mete en un ladrón y quiere atacar a tu familia ¿O en tu y coche? tú le disparas al ladrón en tu casa y lo matas, ¿no? Es una mini guerra. Alguien invade tu territorio, tú tienes armamento, atacas al invasor, lo aniquilas, lo cual se convierte en una escena terrible de terror que va a traumatizar a todo el mundo, que va a tener daños colaterales, que se va a quedar en la mente de las personas involucradas por el resto de sus vidas, que involucra armas, que involucra muerte, que involucra sangre, que involucra cosas que el ser humano normalmente no quiere saber de esas cosas, huye de esas cosas. Pero las tiene todo el tiempo ahí. Pero a veces es algo que en la vida se vuelve algo que tiene que suceder, en el sentido de que cuando tienes que defender a los que amas, porque son lo más importante que tienes, aparecen estos actos que después cuando son generalizados, pues le llamamos guerra, ¿no? Cuando no nada más eres tú defendiendo a tu familia, sino tú y tus compatriotas defendiendo a tu país, se vuelve una guerra. Entonces, es una cosa da para mucho análisis, da para mucho análisis histórico, da para mucho análisis sociológico, antropológico. Si hay manera de que eso deje de suceder en algún momento de la historia del ser humano, se acabe la guerra Sí. para siempre. ¿Cómo podría suceder? Pero es un tema pues muy interesante que ha definido y delineado el mundo como lo conocemos hasta hoy. Justo hablaba ayer con una persona de los avances tecnológicos que se generan a partir de la guerra, ¿no? Mm. Y cómo los países más tecnológicos del mundo han estado involucrados en las guerras más terribles del mundo, como Su Alemania, como, industria. como Inglaterra, que generas una industria, o Estados Unidos, que descubres nuevas tecnologías, porque las vas a aplicar a la guerra, y después cuando se acaba la guerra, esas tecnologías las traspasas a otras áreas como la medicina, la creación de energía, la música inclusive, los transistores, las radios, Cierto. la transmisión de comunicación.
Entonces, como de una cosa tan terrible y tan horrible proviene mucho también de avance tecnológico que después ayuda a que la misma civilización evolucione. Ah, ¿Cómo podemos separar una cosa de la otra? Es un tema interesantísimo. En la vida de Leonel García, ¿cuál ha sido su peor guerra? ¿Profesional o personal? Lo que tú consideres que nos puedas comentar. Claro, pues he tenido una vida, te lo digo por fortuna, muy, muy tranquila, ¿no? No he tenido grandes tragedias ni catástrofes. La muerte de mi madre ha sido un momento muy difícil, pero también la manera en que sucedió, por lo maravilloso que era ella como persona y cómo lo manejó y lo que nos transmitió antes de morir, tampoco se volvió una tragedia porque mi madre siempre fue muy buena para vivir y después fue muy buena para morir. Fue muy amorosa, pasó sus últimos momentos muy feliz, nos transmitió su felicidad de haber vivido y su, y su no estar aferrada a no morir. Entonces lo hizo más fácil para todos nosotros. Eso es algo que siempre le voy a admirar y que le aprendo mucho. Pero creo que mis más grandes batallas han sido contra mí mismo, ¿no? Contra mis propias limitaciones, eh, mis temores, mis miedos a no ser capaz, a no ser digno, a no ser suficiente como persona, como artista, como ser humano, ¿no? Si tienes estas cosas que te dicen, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr, no puedes, no tienes con qué, no vienes de donde vienen los que lo hacen, Ujú. o no estudiaste donde estudiaron los que lo logran, o no eres amigo de los que, Sí, claro. ¿no? O de No los que tienes te... contactos. Entonces, esas batallas, ¿no? De convencerte a ti mismo de que la realidad que imaginas es posible y de que sí se puede llegar, es un convencimiento perpetuo, ¿no? Yo creo que el artista es particularmente un personaje de muchas dudas, Mm. que todo el tiempo está un poco atormentado por estos temores de si lo que estás haciendo está bien, ¿no? Y por qué lo estás haciendo también, ¿no? Si lo estás haciendo para darle gusto a otros, si en el fondo lo que quieres es ser reconocido nada más y no realmente amas lo que Lo que haces, haces. cómo te vuelves a ubicar en amar lo que haces y olvidarte de lo que los demás piensan de lo que haces. Son batallas, sobre todo personales, ¿no? Yo creo que la mayoría de las guerras, como dices, de las batallas más grandes que uno tiene son con uno mismo para crear espacios de armonía, para crear espacios de amor, para mantener el ego en un lugar Ujú. El ego. saludable, ¿no? Que no llegue a molestar y a convertirse en lo que define tu personalidad, ¿no? Que de pronto ya no estés consciente de lo que estás diciendo y haciendo y se vuelva algo inconsciente. Yo creo que cuando dejas de estar consciente es cuando el ego se apodera del barco. ¿Cómo fue la infancia de Leonel García? ¿Dónde creciste? Me decías hace ratito Tacubaya. ¿Qué recuerdas de tu infancia? ¿Jugabas en la calle, cantabas todo el día en el cuarto? No sé, ¿cómo era Leonel de niño? Estuvo padre mi infancia, la verdad, la pasé muy bien. De donde recuerdo, antes sé dónde estuve y todo, pero no me acuerdo, ¿no? O sea, pasé por ahí por Acapulco, en Juárez, de muy bebito. Mi papá como ingeniero civil, pues andaba por todos lados así construyendo cosas. Ujú. Hasta que ya empecé yo a tener edad como de entrar pues a un kinder o algo y me dijeron, pues ya nos tenemos que establecer en alguna parte. Se Ok. establecieron aquí en Ciudad de México mis padres. Son de Tampico ellos, los dos. Ok. Pero dijeron, vámonos a la Ciudad de México y hay muchas cosas. Y ahí mi papá dijo, ahí me busco yo una chamba ya en algún lugar más estable, ¿no? Porque no estar viajando tanto. Así que de donde me acuerdo, pues esto es del kinder, ¿no? Estudié aquí en el área de la colonia Nápoles. Ok. Fue el primer departamentito donde rentaron mis padres una planta baja de una casa que estaba dividida en dos. Y la planta baja de esa casa la convirtieron como en un departamento independiente de la parte de arriba. Pero tenía el jardín de la casa. Entonces a mis papás les gustó porque al menos tenía una partecilla donde podía en ese entonces yo solo y después cuando nació mi hermano, que tiene 3 años menos que yo, Ok. cuando yo tenía 4, digamos, mi hermano ya estaba bebito, em, pues podíamos salir ahí, un poco tener una mascota, Entonces ahí pasé parece como entre los 4 y los 5 y medio, 6, vivimos en ese departamento ahí en la calle de Galveston, en la Qué Nápoles. padre. Y nos mudamos porque pues había que mudarse a una zona un poco menos bonita porque mi padre quería hacerse de algo
Y entonces, dicen que ahora ya no se puede, pero en ese tiempo todavía, se podía comprar. Entonces, dijo, voy a invertir, ¿no? Pues me voy a enganchar con un departamentito y lo voy a pagar pues, a los años que lo tenga que pagar. Y en la calle de Puente de la Morena, ahí en Ah, la mira. Tacubaya, Sí. este, pues se enganchó con un depa en un condominio, ¿no? En un condominio que también eso fue muy, muy interesante porque había como un microcosmos adentro del condominio que estaba como atrás de esas paredes medio protegidas por los guardias del condominio porque pues Mm. siempre se metían todos los chavitos de afuera de la calle también y jugaban con nosotros adentro del condominio, ¿no? Que no estaba tan cerrado como ahora, creo que está mucho Sí, ahora mucho más. más. Antes entonces se metían los chavitos que no vivían ahí y armábamos el equipo de fútbol de 8 contra 8 o 10 contra Ah, qué 10, o sea, bueno. éramos un montón. ¿Jugabas fútbol? ¿Te gustaba jugar? Diario, diario, desde Mm. los 6 años hasta los, ¿qué será? 15, 16 Ah, qué años. padre. Jugué fútbol casi todos los días de mi vida, al menos un rato. Y si no era fútbol, era otra cosa, ¿no? O sea, buscábamos, había temporaditas de americano, había temporaditas de base, había temporaditas de otros deportes. Pero el fútbol siempre fue como, Y eras amiguero. ¿A qué le tenías miedo, Leonel? ¿A qué te acuerdas de niño? ¿Cuáles eran tus miedos? Desde, ya sabes, una película de terror, El Coco, la oscuridad, mis papás, del regaño. Digo, no tengo ni idea. ¿Había algún miedo en tu infancia? sí, 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 reprobar. Ah, mira. Yo siempre fui muy temeroso de la parte académica, como de fallar en la responsabilidad académica, cosa que hice algunas veces porque me tocó reprobar algunas cosas y tenía mucho como miedo a fracasar en ese sentido por mis padres también, que sabía que se estaban sacrificando de algún modo bastante para que yo pudiera estudiar en una escuela privada. Yo estuve a punto de estudiar en una escuela pública, lo cual hubiera estado bien también, pero mi madre insistió mucho porque las maestras del kinder donde yo estaba le decían a mi mamá, oye, ya le conseguimos una ficha de inscripción para que lo metan al Simón Bolívar, ¿no? Que era Ujú. una escuela privada. Y mi papá no quería, mi papá decía, no, que estudie en la escuela pública, ¿no? Y mi mamá decía, pues es que es una oportunidad, porque pues, a lo mejor el nivel educativo está bueno y pues, no sé. El caso es que lo convenció y por eso es que yo fui lasallista, ¿no? Sí. Después. Pero, pero tenía, como que sentía esta presión pues de estar a la altura, de no fracasar en ese sentido. Nunca fui muy bueno para las matemáticas, entonces ahí sí fracasé Yo absolutamente. tampoco. Sí. Terriblemente. Y eso, de hecho, todavía tengo pesadillas con eso. Eso es de las únicas cosas que tengo pesadillas en la vida Es con las matemáticas. es con el reprobar, o sea, Con con reprobar. decir tengo un examen y no sé lo que tengo que, o sea, y no sé lo que tengo que exponer, ¿no? Esta sensación de no cumplir con lo que tenía que haber cumplido, de no saber lo que debería de saber, me atormenta siempre. He tenido como este sentido de responsabilidad muy profundo porque mi padre nos lo, pues yo creo que Inculcó. nos lo inculcó y él es así también. Entonces también hay una herencia ahí genética de ser muy responsable con el trabajo sobre Sí. todo y lo que nos toca. Tenía miedo pues también un poco del ridículo, siempre fui un poco temeroso al ridículo. Mm. Después ya me lo tuve que quitar porque hice muchos ridículos en la vida, entonces pues te tienes que acostumbrar. Eh, pues con las chicas, cuando te pasaba algo que Y que la prepa era, me acuerdo, éramos puros éramos hombres. puros hombres, Entonces tenemos así como que distancia con las niñas. teníamos que aprender. Ahí me acuerdo que nos íbamos tomábamos un pecero ahí en la calle de Insurgentes, en la avenida Insurgentes, Ujú. y nos íbamos al colegio Motolinía, que era de puras chicas, Sí, sí, acá sí. para acá en la del Por el Valle. eje 5 por Eugenia. Y, y nos íbamos los viernes, todos los amigos de la prepa, a esperar a la salida a las chavas del motonía, Del porque motor. varios tenían amigas, porque uno era, no, la hermana de no sé quién, era amiga de no sé quién, y ahí tú te colabas y terminabas invitado a alguna fiesta Ujú. y así pues, nuestros primeros como pues novias y salidas y fiestas fueron así. Tú sabes, como la ensayista que era una época todavía donde existían estos colegios de puros hombres y puras Sí, sí, mujeres, que cosa que ya creo que ya no hay. Y la relación que tenías también con el sexo opuesto era muy sí. particular. De hecho, era muy romántica, ¿no? O sea, nosotros éramos mucho de poesía, de escribirles cartas todavía, de inspirarnos en poetas españoles y Ujú, demás. ujú. Este, y éramos como todavía este rollo de la caballerosidad, ¿no? De llegar y entregar Una una flor, carta, una una flor, carta. decir, Sí. mucho gusto, no me conoces, pero yo te he visto y esto es lo que siento, ¿no? Cosa que creo que ya no se hace demasiado, pero funciona muy bien, Ujú, porque te obliga a expresarte mejor, porque cuando tienes una pluma y un papel te tienes que expresar mejor que cuando hablas. ujú. Es tu obligación, como decía La Rochefoucauld, ¿no? El que escribe como habla, por más bien que hable, escribe mal, Es decía. cierto. Y,
tienes que escribir mejor de lo que hablas. Entonces te esfuerzas, luego le enseñas a tus amigos, ¿no? Para que te hagan la edición, ahí te hagan la corrección. Y te dicen, "No, esta frase está un poco Sí, redundante, sí. aquí repetiste esta palabra", entonces corregías, pasabas en limpio, ¿no? Y expresabas ideas más profundas y más interesantes que luego, pues, una chica de repente, si a ella le gustaba eso y le gustaba como ir por ahí, pues La funcionaba. conquistabas. Sí, Ajá. funcionaba, les interesaba. Es este tipo que, qué raro, pero interesante lo que está diciendo. Así que sí funciona, ¿no? Claro. ¿En qué momento Leonel García se da cuenta que lo suyo es lo que haces ahora? Porque si jugabas fútbol, estabas en una escuela cantando con la estudiantina, Ujú. pero ¿en qué momento dices, esto es lo mío? ¿Cuándo viene el chip y empiezas a hacer lo que haces? En la secundaria, justamente por eso, perdón, ya me ahogué. Te digo que como a los 15 fue que empecé a dejar de jugar fútbol. Mm, Gracias, se me lo va a tomar. Porque, justamente por la música, ¿no? Fue como el parteaguas, como decir, a ver, los de la selección de fútbol de la escuela dicen que soy muy buen portero, ¿no? Porque yo ujú, jugaba portería también. Y quieren que me vaya a probar a la selección de la secundaria, porque me gustaba mucho, mucho, mucho parar, ¿no? ok, Pues me ponían el descanso en la secundaria que les decía a todos los de la selección, ahora le métanme gol, ¿no? Y a veces no podían, ¿no? qué padre. Entonces fueron con el entrenador, le dijeron, y este tipo pues no es malo parando en la portería. Pero era al mismo tiempo el ensayo de la coral de la secundaria, de Ok. Chucho Vázquez, De hecho, Chavas, que sí, la sí. fundó en la estudiantina, en la secundaria, perdón, que el ensayo del entrenamiento de la selección. Era al mismo tiempo, era el mismo día. Entonces ahí escogí, dije, no, creo que, creo que la música es lo que más me apasiona en la vida. A pesar de que el fútbol fue una pasión siempre y todo, yo sentía que a nivel emocional y a nivel expresivo, la, la música era el camino, ¿no? Entonces, pues renuncié a la posibilidad de estar en la selección, a seguir jugando fútbol. Dije, ya, después jugaré de hobby. eh, Cosa que hice después con el equipo de la estudiantina en la prepa. Jugábamos en la liga de la universidad. Yo Mm. jugaba ahí en la defensa lateral derecha. Pero ahí, en esa coral, en la estudiantina, teníamos 14, 15 años cuando conocí a varios de mis mejores amigos que a la fecha, de hecho mañana me junto con ellos a cenar porque cada semana nos juntamos con los amigos de esa época, pues son Qué mis padre. únicos amigos y mis amigos Sí. verdaderos. Eh, la música nos llevó, no solamente por la parte de la música en sí misma, que tenía un gran poder y que me hizo pisar escenario por primera vez, sentir un público por primera vez, escuchar un aplauso a lo que estabas haciendo por primera vez, darte cuenta que estabas conectando con una audiencia a través de tu voz y de una canción y veías La la reacción. reacción y decías, esto es mágico, ¿no? Esto tiene algo de no explicable, esto está fuera de serie. Sino además, pues las primeras experiencias de todo, ¿no? Viajar, girar, porque girábamos, aunque luego la gente se ríe, pero pues yo también me río, porque hacemos giras, ¿no? Sí, Con la es como coral giras. y con la estudiantina. Nos íbamos a otras ciudades, fuimos a León, fuimos a Guanajuato, fuimos a Cancún, fuimos a un montón de ciudades. eh, y fueron las primeras experiencias de autobuses, de dormir en hoteles, de decir, mañana tocamos, de ensayar para tocar. eh, y de vivir ese pequeño coqueteo con la vida artística, ¿no? Entonces, Ujú. por primera vez, aunque fuera amateur y un poco en plan de cotorreo y de relajo, pero sí había un momento donde había que poner seriedad, ¿no? Había un momento donde había que hacer el performance bien, o sea, había que Ujú. tocar bien, porque pues además ibas representando el nombre de tu De tu escuela escuela. después cuando estuvimos en la estudiantina en La Salle, pues de la estudiantina que era una estudiantina pues que tenía su tradición y su reconocimiento en ese ámbito. Mm. Entonces, pues te sentías orgulloso y representabas ese grupo. Y si más allá te escogían como un solista que iba a cantar una parte solo, pues con más razón, ¿no? Más orgulloso y más preparado y más profesional tenías que estar, ¿no? Mm. Aunque no nos pagaran en ese entonces y no fuera profesional todavía, era amateur, ya empezabas a entender de qué se trataba pararse en un escenario, defender algo en lo que tú creías o que te gustaba. Así que ahí fue cuando dije, esto es lo mío, más allá de que ya venía de mi casa con mis padres de cantar con ellos, porque ellos cantaban, de hacer mis canciones que cantaba en las reuniones con mis amigos y también empezaba a ver cómo reaccionaban las personas que no Mm. me conocían a mis propias canciones originales que empecé a hacer como también a esa edad, como a los 14 15 años. Ya pararme en un escenario fue como lo determinante para escoger ¿Y esto. cómo será el paso? ¿En qué momento?
Leonel García logra el éxito? ¿O cuándo sentiste, aquí ya llegué a donde yo quería estar? Cuando, no sé si Claro, fue con Sin Bandera o fue solista, ¿en qué momento dices, ya estoy donde yo quería? fue un Y de aquí proceso para muy adelante, ¿no? bonito, fue un proceso muy bonito porque no fue como una sola cosa, ni tampoco fue como yo pensaba que iba a ser. De pronto, por ejemplo, me dice una chica justo de los grupos estos, oye, hay un productor que conozco Ujú. y pues anda buscando como alguien que le ayude con cuestiones de voces y cosas, no sé si te interese. Y me presenta con un productor, en ese entonces estaba trabajando él con muchos proyectos de música pop y demás, que es Carlos Lara. Y entonces yo empiezo a trabajar con Carlos Lara y es mi primera entrada, digamos, al mundo de la música a nivel ya profesional. Había antes estado en algunos intentos de boy Ujú. bands, de estos que se hacían en ese tiempo, que me llamaban y me decían, no, yo no quiero estar en un grupo, somos unos chavos y necesitamos a alguien que cante y bailamos y todo. Entonces, pues yo no sabía ni por dónde entrarle al mundo de la música, entonces estuve en un par de estos este, intentos de boy band. No sé, no, yo sé que no me imaginan a mí bailando y en el Sí. gym, pero sí lo hice, ¿no? Estuve en el Ah, gym y mira, qué bailé buena y onda. aprendí, tomé clases de jazz y de baile Qué buena y onda. estábamos así, pesas todos los días y demás, ¿no? Por alguna razón, que creo que sé cuál es, no funcionó ninguno de esos grupos, ¿no? No logró salir. Estuvimos muy cerca, inclusive ya con productores, inclusive ya haciendo programas pilotos en televisión, o sea, muy cerca, pero ninguno de los dos logró ver la luz. Y después cuando comencé a trabajar con Carlos, fue muy interesante porque mis primeros logros donde yo sentí, ándale, mira, sí se puede, ya puedo, fueron haciendo coros, toda la parte de coros para discos de artistas, donde ya me pagaban, dame mi chequecito, órale, ahí está por los coros que hiciste hoy. Empecé a tener un income ahí, un ingreso, y dije, mira, pues hay lana aquí, haciendo algo que pues está padre, me gusta. Digo, no era lo que más me gustaba, porque me gustaba hacer mis canciones y cantarlas, pero ya estaba dentro, ¿no? Claro. Ya estaba hablando con artistas, ya les estaba haciendo coros, ya de pronto estaba dirigiéndoles voces en algunos proyectos. eh, de pronto me mandaban a mí, oye, hay grabación con tal grupo, perdón, están grabando, no estoy yendo aquí, están grabando su disco, vete a dirigirles voz porque yo no puedo estar, yo voy a estar en otro lado. Y ya era yo como el que iba al estudio a dirigirles voces. Ay, va. Y yo tenía ahí 18 o 19 años más o menos. Y ya estaba en el estudio de grabación, pues dirigiendo voces a unos chavitos todavía más jóvenes que yo, ¿no? De 15 16 años. Y empiezo a meter canciones. Porque me preguntan también, Carlos, oye, ¿tú compones o tienes canciones? Y yo le dije, pues sí, tengo algunas, se las enseño y empieza a darse cuenta que también soy compositor. Y en los proyectos que él estaba produciendo, a veces me decía, pues a ver, dame una canción para este proyecto. Alguno de Linda por ahí, un artista que estaba ahí en ese entonces bastante fuerte, que todavía hace poco está haciendo unos comebacks ahí en estos tours que hacen de Qué los bueno. noventas. Hay una rola por ahí con los chicos de Chao Mama, de donde después salió Pepe Roma, de Río Roma. Ah, de Río Roma. Eh, Había canciones que iba yo poniendo ahí y dije, mira, también hay una carrera como Como compositor. compositor. Y también hay lana de eso, porque pues Ujú. obviamente cada vez que sale un disco con una canción tuya, pues hay regalías. Tuve que empezar a buscar una editora. Y empiezas a entrar al mundo de la música, ¿no? Empiezas a entrar por un lado que es un lado más de Sí, atrás del claro, vidrio, como claro. dicen. Hasta que en el año 99 me presentan a Noel, por ahí de principios del 99, con la finalidad de componer canciones, no de Ujú. hacer un grupo. Ah, ok. Este, y ahí es donde ya paso de estar atrás del vidrio a ser un artista ya que graba un disco con mi compañero Noel y que ya la gente nos ve por primera vez en una pantalla o en una foto, ¿no? Y dicen, estos son los tipos que están cantando. Y dices, jamás me imaginé estar del otro lado del vidrio, pero ahora soy yo el que canta y a ver qué pasa, ¿no? Qué padre. Tus papás, me hablaban mucho de tu mamá Sí, y ahora que pasan estos años y que logras el éxito, tu papá todavía está contigo, sí. pero tu mamá la extrañas, la Sí, recuerdas, mucho, mucho. Era mi más grande fan. te vio en el éxito también, te vio llegar al... Me vio bastante, la verdad que me da mucho gusto que sí le tocó verme, porque luego me da mucha tristeza cuando escucho que padres no logran. Sí. Y hay chicos que lo dicen, si me hubiera visto a mi papá triunfar ahorita como estoy triunfando, Ujú. porque inclusive algunos cuentan, mi papá nunca creyó que yo fuera a triunfar Sí, en sí, esto exactamente. y no le tocó verme triunfar, entonces eso se puede quedar ahí como una cosa que no superas. Pero mi madre sí me vio ya en años pues de muchas cosas con Sin Bandera, ¿no? Tocando en lugares muy grandes,
ya con mucha gente, ya con muchas canciones en la radio, ya con muchos Mm. discos. Ella murió, digamos, sabiendo que yo ya estaba encaminado y que mi ruta estaba marcada y estaba clara, ¿no? Que eso se le dio mucha tranquilidad también, porque creo que sabía que nos dejaba con nuestra carrera correcta, a mi hermano y a mí, y con nuestra pareja correcta también, a mi Qué hermano y a mí, ¿no? Y eso le daba mucha paz. Decía, bonito. ustedes ya están, yo ya estoy también. Entonces, la extraño mucho como fan, como confesora, como la persona que más se interesaba en mí, obviamente como ser humano, pero también como artista. Era una persona que cuando yo sabía que estaba en la ciudad me decía, ven, o sea, y cuéntame todo. Y me hacía un café y se sentaba a escucharme. Y es la única persona en el mundo que se podía sentar a escucharme por horas, ¿no? Y ese era su más grande gozo en Claro. la vida. Nadie más, nunca más, se va a volver a sentar a escucharme como mi madre me escuchaba, ¿no? Y también sé que es algo que se acaba, es como un periodo que termina. También tú tienes que envejecer, hacerte crecer y y ahora con tu familia, mi familia nueva, mi mujer, mi hijo, pues crear otros nuevos círculos y otros nuevos espacios donde hay una nueva familia, ¿no? Que incluya a los nuevos sobrinos, los cuñados, la nueva familia. Pero mi madre fue espectacular en ese sentido, fue apoyadora, fue entregada hasta el último momento, emocional siempre. Escuchaba cada canción y lloraba con cada canción y me decía, es que esto está hermoso, esto está maravilloso. O sea, una persona que escuchaba cada palabra y cada frase y si no la entendía me decía, ¿qué dice ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué dijiste ahí? Entonces yo le regresaba y le regresaba Qué bonito. hasta que entendía todo lo que estaba diciendo. Entonces también al mismo tiempo agregaba un elemento de exigencia. Claro. De decir, yo sí voy a escuchar todo lo que estás escribiendo y diciendo, a mí no me puedes engañar, ¿no? Y cuando no le llegaba algo profundamente o sentía que algo no estaba, me decía, pues está ¿Te bonito, gustó? pero no me conmovió, ¿no? Me decías de los miedos de niño, me decías, me da miedo reprobar. Ajá. Muchas veces la infancia nos marca, ¿no? Y cuando uno ya llega a una edad, ¿ahora qué te da miedo? ¿Te da miedo subirte a un escenario y reprobar? ¿Te da miedo a la muerte ahora que tienes un hijo? ¿Cuáles son los miedos de Leonel García? Sí, yo creo que ahorita mi temor más grande en la escala de los temores, el número uno en estos momentos es morir joven, ¿no? Por mi hijo. No le tengo miedo a la muerte, eh, particularmente, pero no me gustaría que mi hijo dejara de tener papá antes de cierta edad, Ujú, eh, ujú. por su salud psicológica, ¿no? Que tuviera todo lo que debe haber tenido de mí, mi presencia, mi apoyo, lo que le tengo que enseñar, heredar, pasar, eh, hacerlo sentir seguro de él, acompañado. eh, entonces sí digo, al menos le tengo que durar hasta los, no sé, hasta los 30, Un ¿no? rato, Algo. sí, Pero yo claro. no tuve a mi hijo joven, entonces mi hijo apenas tiene 10. Mm. Entonces siempre estoy haciendo números, ¿no? ¿Hasta cuándo tengo que vivir? Si así andamos los que estamos en Como edad, hasta los todo el 70 tengo tiempo que estamos, vivir, sí, ¿no? Si quiero que él llegue a los 30 con sí, papá. sí. Entonces digo, pues me tengo que cuidar, o sea, de salud, voy a hacer ejercicio, ya entrada por otras cosas, eh, cambié mi alimentación hace unos años, también me dejé de comer ciertas cosas y tomar ciertas cosas Mm. por otros aspectos, entonces eso ayudó mucho también, pero si piensas en que todo lo que hiciste de joven de desastre, porque también fuimos muy bohemios y muy fiesteros, Muy y borrachines. muy le entramos durísimo a la onda José José, de Ujú. oír a José José en las bohemias Sí, sí, sí. y nuestros roncitos. Decir, cómo ahora vamos a tratar de contrarrestar un poco eso y decir, para durar un poquito, ¿no? Sí, Porque sí. decía el otro día uno de estos videitos de las redes, disfruten sus 30 y los 40 porque a los 50, sin dudar, se enciende el foquito ese de cheque el motor, ¿no? A los 50 se enciende el foquito de cheque el motor. Y yo el año que entra tengo 50, ¿no? Tienes 50. Entonces, pues, sabes que viene ese momento de que tienes que empezar a poner mucha atención en cómo vives, tus rutinas, tu alimentación, tu ejercicio, tu sueño, cosas que te van a ayudar pues, a vivir un poco más. Y por lo único que me interesa es porque este pobre hombre Por tenga tu un hijo. papá, ¿no?
Que no digan, no, mi papá le valió y Sí, se fue claro, como claro, loco y se me murió bien joven, ¿no? claro. Eso sería, me parece, un poco egoísta y lo estoy disfrutando mucho además a él. Ujú. Estoy disfrutando mucho su presencia en la vida, su, su personalidad, cómo se va desarrollando y creo que podemos ser, si no amigos, porque ya ves que luego dicen que los papás y los hijos nunca pueden llegar a ser Mm. amigos pues, porque siempre son papá e hijo, pero sí buenos, pues no sé cómo llamarlo. Camaradas, a lo Sí, mejor. buenos camaradas, ¿no? Que yo manejo la misma filosofía. Sí, creo que sí, Sí. creo que sí. Yo veo, por ejemplo, a Billy acá, que está mi manager, con su hija, ¿no? Que digo con las hijas es diferente, pero pues tienen Sí. muy buena Comunicación. relación, se comunican bien, son buenos camaradas, ¿no? No dejan de ser papá e hija, porque pues hay Sí. una cosa que es inevitable, ¿no? Es esta relación de, pues de cierta autoridad y de cierto, lo que sea que haya entre un padre Sí. y un hijo, pero sí puede haber una relación amorosa, de complicidad, y que espero yo poder lograr con este chamaco. Por último, Leonel, ha de haber muchas personas de los que nos están viendo ahora que quisieran ser Leonel García, y que están en una trinchera encerrados, que les da miedo salir de la trinchera, no saben cómo, y a lo mejor también son compositores o artistas. Hay quien no le gusta dar consejos, pero sí sugerencias. ¿Tú qué le dirías a estos muchachos o a estas personas que están en su trinchera y que les gustaría, que ahorita te están viendo y dicen, yo quiero ser como él, pero no sé cómo? ¿Cuál es la estrategia en su trinchera o en esta guerra? Claro, sí es difícil dar consejos porque eh, uno solo tiene su visión, pero Ujú, sí creo que yo también tuve ese sentimiento de quiero ser como él, ujú, o al menos tener una vida parecida o haciendo más o menos lo que hace él o de la manera en que la hace él, no ujú. necesariamente ser alguien más. Creo que la mejor forma de llegar a tener algo parecido a la gente que admiras es desarrollar tu propia personalidad, tener tu propio estilo, tu propio sonido. Y he estado últimamente diciendo mucho eso a mí mismo y a otras personas cercanas. El más grande logro de un artista es poder llegar a tener su estilo, que cuando empiece a tocar una canción, que cuando empiece a sonar en la radio, en un disco, en un lugar una canción, la gente pueda decir, ese Claro, es Prince, claro, claro. desde antes de que empiece a cantar o desde que la primera frase que empieza a cantar. Ese es el mayor logro. ¿Y eso cómo se logra? Ayer lo platicaba con otro chico también muy talentoso. Hablábamos de la super acumulación de datos, ¿no? Mm. Decíamos, si tú te dedicas, por ejemplo, a la música, porque puedes ser escritor, también puedes ser actor, puedes ser, O o puedes periodista, ser ¿no? Cada quien tiene que periodista, tener su estilo. puedes ser arquitecto, puedes ser lo Sí, que tú claro. quieras. Necesitas acumular muchísimos datos de manera obsesiva. O Ujú, sea, si tú quieres ser periodista o arquitecto, pues tienes que estudiar el trabajo de otros periodistas y sí, de otros arquitectos y de otros escritores que han venido antes, leer, por ejemplo, si eres escritor, leer un montón de libros de diferentes autores, ver cómo los escribieron, qué estilo tiene cada uno, tratar de entender el estilo de este y luego qué diferencia tiene con el estilo de este y por qué me gusta más este ujú. y este por qué es tan exitoso, de 100 diferentes escritores. Y obsesivamente consumir información de eso. Y eso es lo que naturalmente te va a llevar a ir desarrollando una propia selección Claro. de los elementos que te parecen más sobresalientes del trabajo de todos ellos, pasando por tu filtro de tu vida personal, de lo que tú has vivido y lo que a ti te gusta y lo que tú has sentido, y eso se va a convertir eventualmente en tu sonido y en tu Ujú. estilo. Y tu estilo, si lo llegas a desarrollar, te puede llevar muy lejos. Mientras más claro sea tu estilo, mientras más sepas quién eres, lo decía Chick Corea, un pianista que es fantástico, sensacional, que ya no está con nosotros, pero fue uno de los mejores pianistas que han existido. Hace un rato vi el video donde decía, antes que sentarse a escribir una canción bonita, lo importante es saber qué te gusta a ti, quién eres tú, no qué le va a gustar a otros y qué crees que a otros les puede gustar. Tú qué Empieza por estás ti. buscando. Si mientras más claro tengas tú qué estás buscando, mejor va a ser lo que vas a poder componer o ejecutar. Y eso te va a llevar más lejos, ¿no? Yo creo que ese es el consejo que les puedo dar. Olvídense de los demás en el sentido de querer parecerse a los demás, Ujú. pero sí aprendan de todos los que puedan
y que su misión sea quién soy yo como artista y qué me hace único a mí como lo que sea que quiera hacer en la vida, pues ser artista, ya dijimos todo lo demás, que me va a distinguir de los demás, porque esa distinción me parece que es lo que al final te lleva a tener algo. Querido Leonel, qué gusto tenerte aquí Un con placer, nosotros. hermano. Qué bonito platicar contigo. Encantado cuando quieras. Aprendemos mucho, además. Es un No, hermano, gusto. gracias de verdad. Muchas Felicidades gracias. otra vez. Extraordinario Leonel García, aquí con nosotros en La Trinchera con José Luis Arévalo. ¿Qué más le puedo decir? No necesita más presentación. No se lo pierdan cuando tengan oportunidad de verlo. Y ya sabe, también los esperamos en la próxima emisión de La Trinchera, en esta producción de Canal Cero Networks. Soy José Luis Arévalo y como siempre, muchas gracias. Escríbanos a quién le gustaría que estuviera sentado con nosotros. Muchas gracias. Pásela bien.